Es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Muchas gracias, Iluminada. Buenas tardes, colegas aquí en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Tengo que aplaudir una medida que acaba de tomar el Ministerio de Medio Ambiente, prohibiendo la entrada de plásticos de un solo uso a la isla Saona y también a la isla Catalina. Como todos sabemos, esos son dos destinos muy visitados en el este de la República. A través de Yola llevan los turistas a esas dos islas preciosas y entonces como excursión, y allí pues tiran una cantidad enorme de plástico, los botes, los catamaranes que llevan los turistas. Normalmente les sirven bebidas, refrescos y esas cosas, y lo hacen en vasos plásticos que luego contaminan esas hermosas playas. De manera que hay que saludar esta decisión del Ministerio de Medio Ambiente de prohibir esos plásticos y de sancionar a las yolas que, de acuerdo a los preceptos de la ley 6400, a los responsables de los tours que allí se hacen, sancionarlo con las medidas que determina la ley. Bienvenido eso. Sería bueno que se vaya pensando en ampliar esa medida, no solamente a estas islas, sino ampliarla a todas las islas o islotes que es concurrida por turistas y nacionales, para que esos plásticos, que también habrá que seguir ampliando esa medida para que se prohíba determinantemente ya en la República Dominicana el uso de los plásticos de un solo uso, porque eso lo que hace es contaminar. Ya en la ley 225 recientemente aprobada, que establece los rellenos sanitarios y esas medidas para evitar la contaminación, se quiso aplicar un artículo en ese sentido, pero en el Congreso Nacional lo desnaturalizaron y lo quitaron. Como siempre ocurre aquí, los intereses intervinieron y dejaron que siguiera proliferando el uso de estos plásticos contaminantes. Eso por un lugar. En segundo lugar, nosotros hicimos la semana pasada un comentario aquí sobre la situación política nacional. Y concluimos que los últimos acontecimientos políticos que han acaecido en el país, sobre todo en el Partido de la Liberación Dominicana, con la renuncia de Francisco Javier y del concierto que se vive en esa organización política, la disposición de concurrir sin alianza en las elecciones municipales, todo eso inducían a pensar o a concluir de que las elecciones del 2024 se van a decidir en la primera vuelta electoral. Es decir, eso desvanece la posibilidad de una segunda vuelta electoral, por el hecho de que si van separados, es lógico, como decía en una ocasión el doctor Balaguer, las matemáticas no se equivocan. Si usted divide 100 entre 3, usted le va a dar un tercio a cada uno. Y el que tenga un chin más del tercio, ese se va a alzar con la mayoría o con todos los alcaldes, porque las elecciones municipales no son igual que las presidenciales, que contemplan que para ganarla hay que tener 50+1. En las municipales es el que tenga más votos. Si van tres y cada uno saca el 33% y uno saca el 34%, ese se llevó la sindicatura. Entonces es lógico que el partido oficial puede tener ventaja en este sentido y puede arrasar en esas elecciones. Yo quiero decirle a los partidos, o recordarle a los partidos políticos, el historial de lo que ha ocurrido con las elecciones municipales y presidenciales. Desde el momento en que se separaron las elecciones, en la reforma que se hizo en 1996, solamente en las elecciones del 2002, el partido que las ganó perdió luego las presidenciales 2 años después. En la de 2002, y todo el mundo sabe por qué ocurrió eso. El PRD, el presidente Hipólito Mejía, que estaba gobernando en ese momento, arrasó en esas elecciones municipales, sacó el 85% de los alcaldes. Y sin embargo, en el 2004 perdió las elecciones presidenciales. La ganó Leonel Fernández en esa ocasión. Pero es la única vez que ocurre en 6 elecciones municipales que se han dado en la República Dominicana desde el 1996. En las elecciones del 1998, las ganó el PRD y entonces repitió en el 2000
su triunfo presidencial. En el 2006 la ganó el PLD y luego repitió en el 2008 la votación, la elección presidencial. En el 2010 la ganó el PLD, la municipal, y luego repitió la hazaña en la presidencial en el 2012. Lo mismo ocurrió en el 2016 y en el 2020 entonces lo hizo el Partido Revolucionario Moderno. Ganó las municipales y luego ganó también las presidenciales. De manera que ese historial le indica a usted el hecho de que el partido normalmente que gana las municipales también gana las presidenciales, porque el aura que se crea de triunfo, además del desconcierto que causa en las filas del partido que pierde, hace que ese entusiasmo se manifieste en triunfo electoral en las elecciones presidenciales. Entonces, cuando el PLD decide ir solo a las elecciones, no buscar alianza con la fuerza del pueblo, eso quiere decir que el PLD ha preferido preservar su partido más allá del 2024, no buscar triunfo en esas elecciones del 2024, ni en las municipales, ni en las presidenciales, porque Ari solo, dividido de la fuerza del pueblo, pues indiscutiblemente que sufrirá los efectos negativos de derrota en las municipales y luego también en la presidencial. Entonces lo mismo pasa para la fuerza del pueblo. De manera que ante el dilema de concurrir aliado a las elecciones y correr el riesgo de ser absorbido por la fuerza del pueblo y su fuerte liderazgo, el fuerte liderazgo de Leonel Fernández, entonces el PLD ha decidido ir solo, sabiendo que eso le va a representar un problema para los triunfos de sus candidaturas municipales. Naturalmente es una decisión que acaba de tomar ese partido, que yo la respeto. Es más, yo diría que si fuera ahora mismo dirigente del PLD, yo estaría del lado de esa posición, porque los partidos no pueden crearse para el inmediatismo, para en estas elecciones tener resultados positivos o destruirnos. No. La perseverancia en la política es lo que da los triunfos. El profesor Juan Bosch fundó el PLD en el 73 y en el 90 fue que vino a competir electoralmente y que también la perdió esas elecciones, y luego en el 96 la ganó, y fíjense ustedes, gobernó 20 años la República Dominicana. Los partidos tienen que tener la capacidad de paciencia, de apostar siempre a su fortalecimiento, no simplemente a tener resultados positivos en unas elecciones de manera inmediatista. Entonces el PLD se la jugó bien en ese aspecto. La fuerza del pueblo, que tiene un líder determinante como el doctor Leonel Fernández, sabe que también lleva a tener problemas en esas elecciones municipales, pero es posible que ese partido también se consolide en estas elecciones como la segunda fuerza de oposición, y eso lo va a colocar en un pedestal importante para las futuras elecciones. De manera que fíjense ustedes cómo se ha ido definiendo el panorama político en la República Dominicana, y ahora la conclusión que nosotros sacamos es en el sentido de que es un axioma político por la historia de que el partido que gana las municipales normalmente se corona también en las presidenciales. Francis.